Desde que nací el pueblo me eligió para ser la doncella de la suerte. La niña, criada bajo la superstición de que los hombres que me tocaran serían bendecidos con fortuna. Decían que quien se casara conmigo sería colmado de una fortuna infinita. Por eso mi enfermizo amor de la infancia se vio obligado a comprometerse conmigo. Su familia, que antes tenía dificultades, alcanzó la riqueza y el poder. Pero después de que se publicaron los resultados del examen de admisión a la universidad, decidió romper nuestro compromiso por una belleza que no aprobaba sus estudios. Yo había decidido dejar la universidad para repartir comida con Eileen. Preferimos valernos por nosotros mismos antes que convertirnos en una sanguijuela desvergonzada como tú. Le supliqué. Le dije que moriría si no cumplía nuestro compromiso. Me dio una bofetada. ¿Quién sabe si todo este mito de la doncella de la suerte lo inventaron tus difuntos padres? Puta, ni siquiera eres digna de lamerme los zapatos. ¿Y quieres casarte conmigo? Quizás en tu próxima vida. Sin otra opción, una decisión difícil. Se lo conté todo a sus padres. Sus furiosos padres lo arrastraron a casa y lo obligaron a cortar lazos con Eileen. Tras graduarse, construyó un imperio empresarial. Mientras tanto, Eileen era seguida por un pervertido mientras hacía repartos. La arrastró a una habitación oscura. Allí murió atormentada. En nuestra noche de bodas, mi amor de la infancia sonrió con picardía y me grabó en la piel 5 palabras: bicicleta pública. Ignorando mis súplicas, me arrojó a una obra en construcción. Luego publicó mi humillante vídeo en línea. Mataste a Eileen. Aunque me desollaran vivo, no sería suficiente. Incluso después de convertirme en un cadáver viviente con una extremidad cercenada. Desangrándome hasta morir, él seguía creyendo que no era suficiente. Ordenó que tiraran las cenizas de mis padres a una letrina. Entonces renací. Esta vez me desperté el mismo día que Ethan, con la cara helada, me pidió que saliera a hablar. Solo he amado a Eileen. Nunca me casaré contigo. Cállate la boca. Si mis padres se enteran, te mataré yo mismo. Saliendo de mis días. Asentí sin dudarlo. Entonces te deseo felicidad eterna. En mi vida pasada. Debido a nuestro compromiso de la infancia, Keldon me permitió ver a Ethan desmoronarse de dolor. Esa misma noche. Les contó la verdad a sus padres y los ayudó a recuperarlo para que continuara su educación. Lo que yo no sabía es que condenó a toda mi familia a una muerte miserable. Pero esta vez tengo curiosidad, sin mi suerte para sostenerlo. ¿Cuánto tiempo puede durar la miserable vida de Ethan? Arqueó una ceja. Claramente sorprendido por mi reacción inusual. En el pasado. Siempre fui su sombra lavando sus calcetines sucios. Soportando sus cambios de humor. Haciendo todo lo que decía. Pero en el momento en que otra chica se acercó. Todo se agrió. Le advertí que si me dejaba. Un ojo engañado. Su expresión era de desmayo y asco al señalarme la cara con el dedo. Intentó hacerse el difícil. Te lo digo. Si tan solo tocas a Eileen, te corto las malditas extremidades. El dolor fantasma de haber perdido las manos y los pies en mi vida pasada aún latía. Temblaba. Tragándome la furia. Y escupió entre dientes. En serio. Se merecen el uno al otro. Una pareja perfecta, canalla y zorra. Al darme la vuelta para irme, Ethan pensó que estaba llorando. Un destello de culpa cruzó sus ojos. ¿Quizás había ido demasiado lejos? ¿Quizás debería explicarlo? Justo cuando me agarró, Eileen rompió a llorar detrás de nosotros. Ethan, ve a consolar a Wendy primero. Después de todo. Crecieron juntos. Es normal que me menosprecie. La ira de Ethan estalló de nuevo. Me dio una patada en la espalda. Elevándose sobre mí. Se burló. Wendy. Dejé de usar esa mala suerte para amenazarme. Mis dientes se estrellaron contra el cemento. Me limpié la sangre de los labios y solté una risa fría. Inténtalo. Ya verás si es una amenaza o una promesa. La bofetada de Ethan fue fuerte. Perra. ¿Crees que el éxito de mi familia vino de ti?
No te hagas ilusiones, Yuri, solo era el perro callejero que teníamos atado. Luego me echó a un lado como si fuera basura. Para colmo. Me escupió una y otra vez. Vamos, Eileen. No pierdas el tiempo con este psicópata. Preparemos nuestras maletas y vayamos a la estación antes de perder el tren. En nuestra vida pasada, Ethan decidió por capricho ir a dibujar a la siguiente ciudad. Como no conseguí desviar un jet privado a tiempo y solo le conseguí un billete en clase turista, me hizo arrodillarme y golpearme la cabeza en la pista del instituto delante de todos. Los estudiantes pasaban riéndose. ¿Sabes lo que valgo, verdad? Yuri solo intentaba humillarme. Si no me das $999 en esta tabla, nunca te lo perdonaré. Pero ahora. Estaba dispuesto a subirse a un tren verde por amor. Demasiado asustado por la desaprobación de sus padres. Incluso huyó a otra provincia a repartir comida. Ridículo. Pensé que renacer lo cambiaría todo. Pero Eileen no tenía intención de dejarme ir. Ethan. Por si acaso. ¿Por qué no cambiamos las preferencias universitarias de Wendy y la dejamos en las montañas? Así. Nunca volverá con tus padres. Ethan miró a Eileen. Frunció el ceño. Cuando tenía 5 años, sus padres estuvieron mendigando fuera de casa durante 3 días y 3 noches. Prometiéndoles todo. Mis padres finalmente accedieron al compromiso de la infancia. Esa misma noche nuestra casa ardió en llamas. Para salvar a Ethan, mis padres sufrieron quemaduras en todo el cuerpo. Antes de morir, le hicieron prometer que me cuidaría y que nunca me dejaría volver a las montañas. Quizás por culpa. Ethan guardó silencio. Eileen se dio cuenta de que se había excedido y se retractó rápidamente. Lo siento. Fue una estupidez de mi parte. Sé cuánto te importa, Wendy. Sus lágrimas derritieron lo que le quedaba de determinación. La abrazó y la calmó con dulzura. No digas eso. Mi corazón solo tiene espacio para ti. Wendy no es más que una puta gastada, nunca mereció mi amor. Eileen me dedicó una sonrisa triunfante. Puse los ojos en blanco y le hice un corte de mangas. Se enfureció. Hasta que siseó. Entró en pánico. Y tenía miedo de que les contara a tus padres que nos escapamos. Ni siquiera la siguiente ciudad será suficiente. La furia de Ethan se reavivó. Me levantó del suelo sin la menor delicadeza y me arrastró hasta el estudio. Me piden las credenciales de acceso a mi portal de solicitud universitaria. Ethan. Suéltame. Lo juro. En cuanto reciba la carta de admisión, me iré de tu casa. No les diré nada a tus padres. Me hizo una mueca de desprecio, dándome una bofetada con fingida ternura. ¿Y crees que aún creerías lo que dices? El día de mi celebración de la mayoría de edad, Ethan ignoró el recordatorio de su padre de asistir a mi cena de cumpleaños. En cambio, decidió pasar la noche con Eileen. Enredado en sábanas y traición. Cuando el ama de llaves los descubrió y lo denunció, desató toda su ira contra mí. No contuvo los puñetazos ni las patadas. Incluso me rapó la cabeza, me tomó fotos desnuda y las usó para amenazarme y obligarme a callar. ¿Te atreves a negarlo? Si no hubieras intentado arruinar la reputación de Eileen, mis padres ya la habrían aceptado como mi futura esposa. Tenía la costumbre de guardar mis contraseñas en la computadora, gracias a mi pésima memoria. La cerradura con huella lo hizo todo demasiado fácil. Ethan extendió la mano, listo para presionar mis dedos sobre el sensor. Hubo un tiempo en que el más mínimo contacto físico de su parte me hacía sentir mariposas en el estómago. Ahora, cada roce me daba náuseas. En mi forcejeo pateé a Eileen sin querer. La sangre empezó a correr entre sus muslos. Estaba embarazada. Ethan se quedó paralizado. Entonces su rostro se retorció de horror. Me atacó con furia, dándome un cosquilleo en el estómago y haciéndome rodar por las escaleras. Incluso mientras yacía magullado y maltrecho con un brazo grotescamente doblado en la dirección equivocada. No me dirigió ni una mirada de preocupación, solo de desdén. Ethan, no culpes a Wendy.
Estoy segura de que no lo decía en serio. Eileen gimió. El repentino cambio me hizo llorar sin control. Pero la ira de Ethan solo aumentó. Agarró un jarrón y me lo estrelló en el brazo. Si algo le pasa a Eileen o al bebé Wendy, puedes ir con tus padres muertos al infierno. Mis gritos de agonía no significaron nada. Levantó a Eileen y salió, pisándome la pierna como si no fuera más que un felpudo. Desesperado por sobrevivir, le agarré el dobladillo del pantalón. Por favor. Llévenme al hospital también. No quiero morir. Solo conseguí que su fría espalda se alejara de mí. Llamaré al 911 por ti. Pero si les dices una sola palabra de esto a mis padres o a la criada, te lo juro. Desenterraré las tumbas de tus padres y les aplastaré los huesos. Me despertó el zumbido de mi teléfono. En cuanto lo encendí, vi más de 99 mensajes sin leer de Ethan. Eileen y el bebé están a salvo. El médico dijo que es un milagro, quizá algún antepasado nos cuidaba. Siempre y cuando te portes bien de ahora en adelante. Te perdonará por lo que pasó hoy. Y tu sopa de costilla de cerdo favorita está en la mesa. Lo hice yo misma. Wendy. Siempre te he visto como una hermana pequeña. Me da pena que te hayas lastimado. Así que te compré un billete de avión para mañana. Tómate un tiempo para relajarte en el extranjero. ¿De acuerdo? Algo no encajaba. Entré en la plataforma de solicitud presa del pánico, solo para descubrir que mi solicitud universitaria había sido enviada completamente en blanco. 12 años de estudio incansable. Había visto el amanecer antes de ir a la escuela y estudiado bajo la luz de la luna. Y ahora perdí mi única oportunidad de estudiar en la universidad. Todo mi cuerpo temblaba de angustia, furia y desesperación derramada en lágrimas interminables. Entonces la puerta del hospital se abrió con un crujido. Era Ethan. Esa extraña línea de caracteres confusos se sintió como la estática corrompida de mi cordura quebrándose. Al verme llorar, un destello de culpa y preocupación cruzó su rostro. Pero al pensar en la expresión lastimera de Eileen, se agachó. Pensé que era hora de cambiarte el vendaje. Así que pasé. ¿Te trajo algo? 2. Me ofreció mi pasaporte y mi identificación. Se los quité de la mano de un manotazo. Furioso. Agarré el tazón de sopa de cuna que estaba sobre la mesa. Quería lanzársela, pero me di cuenta de que traían cubiertos desechables para llevar. Ya había terminado la mitad de la sopa. No estaba hecha para mí. Eran las sobras de Eileen. Solté una risa amarga. Ethan. ¿En serio me trajiste su comida a medio comer para demostrar tu falsa buena voluntad? ¿Acaso el viaje al extranjero es otra trampa para librarte de mí para siempre? Vete. No quiero volver a verte la cara. Desde la secundaria. Ethan usó mi enamoramiento como licencia para atormentarme. Wendy. Arrάστrense hasta allá y recojan ese hueso con la boca. Mira qué patética es Wendy. ¡Qué chiste! Le ayudé con las tareas. Escribía notas hasta altas horas de la noche, con la esperanza de que le ayudaran a pasar los exámenes. Por un tiempo. Parecía que empezaba a verme de otra manera. Entonces apareció Eileen. Todo cambió de nuevo. Para complacerla. Me degradó. Me humilló sin reservas. Ahora, quizás para compensar por arruinar mi futuro. Reprimió su ira y me ofreció una rama de olivo falsa. Solo quería huir con Eileen. No quería que lo arruinaras delatando a mis padres. ¿De verdad está tan mal? No te preocupes. Te daré dinero. No sufrirás en el extranjero. Me burlé haciendo trizas mi pasaporte. Sigues creyéndote un rico que puede solucionar los problemas con dinero. Sin el apellido Ethan, no eres nada. Ni siquiera un pedo. Su rostro se ensombreció. Pero antes de que pudiera replicar, su teléfono no paraba de sonar. Vi su nombre de contacto, Eileen, mi querida. Y el mío. Parásito. Ethan.
Wendy les contó a tus padres sobre nuestro plan de huir. Me ofrecieron 1 millón para dejarte. Pero no la culpes, simplemente le encanta el dinero. No entiende lo insultante que es usar efectivo para comprar amor. Ethan se quebró. Agarró una olla de agua hirviendo y me la metió por la garganta. Maldita sea. ¿Quién dijo que podías abrir esa maldita boca? Me ardía la garganta. Se me ahogaban los pulmones. Mi piel se puso morada. No les dije nada. Eileen te está mintiendo. Pero Ethan me dejó escuchar. Se arrancó la cadena de oro del cuello y me la metió en la boca. Te encanta el dinero, ¿verdad? Déjame ayudarte a morir ahogándote con él. En ese momento creí ver a mis padres muertos esperándome desde el otro lado. Pero solo tenía 18 años. Me la ve listo para morir. Aferrándome a la vida. Jadee. Si muero, tú y Eileen nunca podrán escapar juntos. Puedo ayudarte a escapar. Dudó. Sintiendo la grieta, me apresuré a trazar un plan infalible. Rezando por aguantar lo suficiente para sobrevivir. Mientras hablaba, algo se retorció bruscamente en su pecho. Un dolor familiar que no había sentido desde la infancia. Cuando la enfermedad se le aferró como una maldición. Le daba miedo. Pero entonces los mensajes de Eileen volvieron a inundarlo. Y él se endureció. No creas que tu supuesto destino afortunado significa algo para mí o mi familia. Un truco más. Y te enviaré yo mismo con tus padres muertos. Lo que ninguno de los dos esperaba era que en el momento en que Ethan entró en la habitación del hospital de Eileen, se desplomó ceniciento e inconsciente. No sabía nada de esto. A la hora señalada. Llegué a la estación de autobuses de larga distancia. Decidido a librarme de las 2 plagas de mi vida. En cambio, alguien me golpeó fuerte. Al despertar, el hedor a sangre y podredumbre me golpeó como una ola. Estaba atado. Dentro de un matadero. Eileen sonreía como un demonio. Dicen que las oraciones son para la paz mental. Tú y tus mentiras. Malditos padres engañaron a Ethan durante años. Qué gracioso. De verdad, puede que hasta te extrañe un poco. Tragué saliva con dificultad. La lavó para jugar. Si muero, Ethan también. ¿Quieres apostar? La sonrisa de Eileen se quebró. Luego su risa se convirtió en lágrimas. Aunque Ethan y yo nos negamos a creer en la supuesta leyenda de la bendita, su repentina enfermedad nos plantó una espina de duda en lo más profundo del corazón. Por eso. Solo por si acaso. No te mataré, dijo Eileen con naturalidad. Te cortaré un dedo y se lo daré a Ethan como amuleto de la suerte. Es para su protección. La miré fijamente. Horrorizada. Estaba loca. Instintivamente. Intenté soltarme. Pero las ataduras de mis muñecas se apretaban cada vez más con cada movimiento. Si me cortaras el dedo. Dije entre dientes. Ethan solo morirá más rápido. Por una fracción de segundo. Eileen dudó. Entonces Anada Chavanen me habría obligado a adquirir Frataquati. Sin decir una palabra más. Me clavó el cuchillo en el pecho a la izquierda del centro. Cuando Ethan, de pie, pálido e insensible a la escena que tenía delante. No reaccionó. Me dio una bofetada. Me mentiste. Ella gritó. Luego se rió amargamente. Burlándose de sí misma. Claro. Ethan ha estado angustiado últimamente. Los dos estábamos locos al creerte una sola palabra. Con otro golpe frío de la espada, me cortó un dedo. La sangre brotó a borbotones de la herida. Empapando el suelo. Pero ni siquiera parpadeó. En cambio, ella hizo un gesto con la mano. Y 3 guardaespaldas negros y altos entraron en la habitación sin dudarlo. Este es el regalo que les tengo, chicos. Dijo con una sonrisa torcida. Haz lo que quieras. No me importa si la destrozan. La pesadilla de mi vida pasada estaba a punto de repetirse. Sollozaba de terror, implorando clemencia.
Pero los ojos de Ethan eran como acero congelado. Si no hubiera sido por todo ese lavado de cerebro. Se burló. No me habría asustado por una enfermedad leve. No lo habría arriesgado todo, ni siquiera ir a espaldas de mis padres para cambiar mis planes de viaje solo para arrastrarte aquí. A este matadero. Esto es justo lo que te mereces. Mientras las puertas de las instalaciones se cerraban lentamente, la oscuridad me envolvió una vez más. ¿Era este mi destino? ¿Incluso en una segunda vida? ¿Era realmente incapaz de cambiarlo? Cerré los ojos con desesperación. Pero antes de que ocurriera lo peor, un grito resonó desde mí. Ethan. ¿Qué pasa? Ethan. Que parecía estar bien hace unos momentos. De repente se desplomó en el suelo. Convulsionaba violentamente. La sangre le manaba de los ojos, orejas y boca. Por mucho que me inclinara, lo sacudía. Él permaneció inconsciente. Presa del pánico. Corrió a abrir las puertas y les gritó a los guardaespaldas. Tywindy es más fuerte que llevar a Ethan al hospital. Ahora. El peso en mi pecho se alivió un poco. Pero sabía que esta pesadilla había terminado. La retribución de Ethan por fin había llegado. Dicen que el karma siempre encuentra la manera. Sea bueno o malo, todo vuelve. Desde que Ethan se negó a finalizar nuestro compromiso. Se distanció de mi presencia protectora. Su salud se había deteriorado rápidamente. Incluso la carretera antes desolada, ahora estaba llena de coches surgidos de la nada. Mientras las luces rojas parpadeaban en las intersecciones, Eileen empezó a llorar. Sus lágrimas caían en la cama. Gotas frenéticas. Pero aún conservaba algo de claridad. Ordenó a los guardaespaldas que se saltaran los semáforos e incluso llamó a las autoridades de tránsito para solicitar un carril rápido por motivos médicos. Los guardaespaldas. Al fin y al cabo, eran empleados de la poderosa familia de Ethan Ness. Al darse cuenta de que la vida de su joven amo corría peligro, intentaron rápidamente alertar a sus padres. Pero Eileen les arrebató el teléfono y lo arrojó por la ventana. Yuri intenta separarnos. ¿Quieres verme muerto, verdad? Un guardaespaldas intentó discutir. Pero Eileen lo interrumpió con saña. Soy a quien Ethan ama. Estoy embarazada de él. Si me desobedeces ahora, no me culpes cuando despierte y te ataque. Ante su histeria. Los guardaespaldas no tuvieron más remedio que callarse. Además, el mensaje ya se había enviado. Efectivamente. En cuanto llegaron al hospital, la madre de Ethan Ness recibió a Eileen con una sonora bofetada. Seductores asquerosos. Les pagué para que lo dejaran en paz. ¿Por qué siguen aferrados a mi hijo? ¿Intentan matarlo? Fuera. No vuelvas a aparecer ante nosotros. Eileen se quedó allí. Con aspecto lastimero y aturdido. Negó con la cabeza como si no entendiera. Intentó seguirlos. Pero uno de sus guardaespaldas la detuvo. Mientras luchaba, sus ojos se volvieron venenosos. Wendy. Todo esto es culpa tuya. Lo arruinaste todo. Esta vez. Juro que te haré desaparecer. Decidida. Se dio la vuelta y salió del hospital. Afuera. Hizo una llamada. Te envié la ubicación. Haz lo que quieras con ella. Si muere, bien. Cosecha cualquier órgano útil, corazón, hígado y riñones. No me importa. Eso debería cubrir la deuda de juego de mi padre. ¿Verdad? Déjame en paz después de esto. Fue hasta que Eileen se fue hace tiempo que los guardaespaldas finalmente se dieron cuenta de que algo andaba mal. Uno de ellos contactó de inmediato a los padres de Ethan y les contó cómo lo habían secuestrado y abandonado. De vuelta en el matadero. Al instante reconocí que el hombre que lideraba el grupo era el mismo tipo raro que había acosado a Eileen en mi vida pasada. Un pensamiento aterrador me asaltó. ¿Podría ser que la muerte accidental de Eileen en el pasado fuera en realidad un asesinato meticulosamente planeado? Temblando, Mulder me obligó a adquirirlo. Me armé de valor para preguntar. ¿Cuál es tu conexión con Eileen?
El hombre se rió. Su mano grasienta empezó a tocarme. Ya que estás a punto de morir, te contaré un pequeño secreto. Me acarició la cara con burla. Su propio padre la ha traicionado. Docenas de veces. Ches tuvo más abortos de los que puedas contar. Le rogó a Ethan que huyera con ella. Que repartiera comida para llevar y se escondiera del mundo solo para escapar de nosotros. Así que hasta los malvados tienen sus propias tragedias. Pero eso no significaba que la perdonaría jamás. Lo que Eileen y Ethan me hicieron, nunca lo olvidaría. Esta vida solo tenía un objetivo, la venganza. Me mordí el labio, tragándome el miedo. ¿Por qué mis ojos arden de desafío? Mientras viva, aún había esperanza. Justo cuando estaban a punto de desnudarme. Antes de que el horror comenzara de nuevo. Se oyó una voz furiosa. Wendy. El padre de Ethan había llegado. Rodeada de seguridad, la pandilla de pervertidos jamás había visto algo así. Cayeron de rodillas al instante. Aterrorizados. No sabíamos que estaba bajo tu protección. Solo vimos a una chica guapa y nos dejamos llevar. Por favor, no nos maten. El padre de Ethan sabía exactamente lo que estaba pasando. Si Ethan no hubiera visto el verdadero rostro de Eileen con sus propios ojos, la familia podría derrumbarse por completo. Levantó la mano. Y sus hombres cargaron hacia adelante. Golpéalos hasta que hablen. Quiero toda la verdad. Claro que sí. Los matones aguantaron y aguantaron un buen rato. Revelaron todos los detalles sobre Eileen. El padre de Ethan se quitó el abrigo y me cubrió con suavidad. Su rostro estaba lleno de culpa y tristeza. Durante 13 años en casa de Ethan. Una vez creí que sus padres me trataban como a su propia hija. Cuando Ethan me intimidaba, se desperdiciaban. Incluso lo castigaban severamente. Me colmaron de cariño. Se aseguraron de que todos supieran que era parte de la familia. Pero cuando los forasteros se burlaban de mí, me llamaban el perrito faldero de Ethan. Dijeron que ni siquiera merecía ser su calientacamas. ¿Por qué no dijeron nada entonces? Incluso cuando el padre de Ethan hablaba con genuina preocupación y cariño. Mi corazón se quedó congelado. Wendy, te llevaré al hospital enseguida. Dijo, te doy mi palabra de que Ethan se casará contigo. Se asegurará de ello. Asentí fríamente. Todos quieren algo. No les importo. Solo temen que si me voy, Ethan y su familia se desmorone de nuevo. En el hospital. Cuando Ethan finalmente se recuperó y despertó, lo primero que hizo fue buscar a Eileen. Mamá. Papá, te dije que Eileen y yo estamos enamorados de verdad. Por favor. Ja, ja, ja. Deja de interponerte en nuestro camino. Lo habían malcriado toda su vida. Pero en ese momento, recibió su primera bofetada. El padre de Ethan lo fulminó con la mirada. Ojos ardiendo de furia. Haciendo que Ethan se estremezca por dentro. Te lo digo. Acaba con toda esperanza con esa pobre estudiante. Mañana te comprometes con Wendy. Ethan se negó obstinadamente. Incluso amenazó con suicidarse. Wendy es una impostora. Esa supuesta chica de la fortuna. Lo compraría por un segundo. Además, si no me hubieras obligado a separarme de Eileen, nunca se me habría ocurrido huir. Fue por culpa de que llegué al límite. Ustedes fueron quienes me hicieron querer morir. El padre de Ethan perdió los estribos al instante. Y lo rechazó. Si no te comprometes, entonces vete a morir. Haré como si nunca hubieras sido mi hijo. La madre, viendo a su marido y a su hijo gritar hasta que se les enrojecieron las caras. Rompieron a llorar. Tenían los ojos rojos e hinchados. Si la leyenda de la chica de la fortuna no es cierta. ¿Cómo te recuperaste de la noche a la mañana y luego recaíste tan repentinamente? Su mente se hundió en los recuerdos. La chica de la fortuna es una especie de maldición. Cada generación, la aldea elige a una joven como la niña de la fortuna.
los hombres la cuidan y la destinan a comprometerse con el siguiente jefe de aldea en una fecha determinada. Asegurar la prosperidad del pueblo. Pero el precio es pasar la vida atrapado en las montañas. Una vida aburrida. Una vida sin sentido. Hace 13 años. Nuestra familia estaba ahogada en deudas tras el fracaso de tu carrera. Y caíste gravemente enfermo, ningún médico pudo curarte. Desesperado. Acudimos a los padres de Wendy. Rogando durante 3 días para asegurar ese compromiso. Esa misma noche, tu enfermedad desapareció. Y la empresa de tu padre dio un giro. Dicen que el amor de un padre es infinito, ¿cómo no creer la leyenda? Pero justo antes de irnos, los padres de Wendy prendieron fuego para simular la muerte de la chica de la fortuna. Así que, pase lo que pase, tienes que comprometerte con Wendy. Ethan seguía sin creerlo. Escupiendo con desprecio. Mamá. ¿Ahora te inventas cuentos de hadas solo para obligarme a casarme? Eileen S. ya está embarazada de mi hijo. No solicité plaza en ninguna universidad. Solo quiero trabajar duro. Cuidar de mi hijo y de mi esposa. Nunca amaré a nadie más. Emociones contradictorias se reflejaron en el rostro de la madre de Ethan S. Aunque Ethan Keldon ya no estudiaba en China, había universidades en el extranjero. Si se comprometía con Wendy para quedarse con la fortuna de la familia, ella podría irse y llevarse a su hijo, todo estaría bien. Estaba a punto de hablar cuando el padre de Ethan sacó su teléfono. En pantalla había grabaciones de gánsteres confesando la verdad. Tu supuesto amor verdadero solo buscaba tu dinero desde el principio. Ni siquiera el bebé que lleva en el vientre es tuyo. Ethan S. se puso nervioso al instante. Se agarró la cabeza y lloró. Con el corazón roto. No lo creo. Tiene que ser mentira para obligarme a casarme con esa zorra de Wendy. ¿Cómo te atreves a calumniar a Eileen? Furioso, Ethan agarró una almohada y la estrelló contra su padre. Su madre observaba. Conmovedor. Justo cuando intentaba intervenir, el padre de Ethan S. le lanzó una mirada de advertencia. Un hijo malcriado es culpa de la madre. Que haga su berrinche. ¿Cuánto crees que aguante? A Eileen S. ya la encerró la policía, quiera o no. Tiene que comprometerse. Fuera de la sala. La madre de Ethan S. Keldon se contuvo para no reprocharle nada. Si a tu hijo le gusta esa chica, ¿por qué no la tienes como mantenida? ¿Por qué lo tratas con tanta dureza? El padre de Ethan S. puso los ojos en blanco y finalmente perdió el control. Le dio una patada en el estómago a su esposa. Cállate. ¿Crees que Wendy es idiota? Si se escapa otra vez. ¿Qué se supone que debo hacer? Pero fue Ethan quien huyó primero. Esa noche, ignorando el peligro, Ethan improvisó un tropo con sábanas y salió por la ventana. Sin dinero. Corrió hasta el final. Solo para ver a Eileen en la comisaría. Cariño, no te preocupes. Hablaré con mis padres y te sacaré. A través del cristal. Lloraron como amantes condenados. Hasta que Ethan se desplomó de nuevo. Mientras la llevaban a la ambulancia, no dejaba de susurrar el nombre de Eileen S. Si Eileen no iba al hospital. Entonces yo tampoco. Indefenso. El padre de Ethan S. finalmente consiguió que Eileen saliera bajo fianza y la llevó al hospital. La condición de la paciente es grave, se trata de un cáncer en etapa avanzada. La familia debería prepararse para lo peor. Una lágrima rodó por la mejilla de Ethan S. ¿En serio? Ya había despertado en la ambulancia, pero no se atrevía a abrir los ojos. Temía el reproche de sus padres. Sin embargo, escuchar su sentencia de muerte era insoportable. La madre de Ethan S. se desplomó. Llorando amargamente. El cielo. Si quieres una vida, toma la mía, por favor, perdona a mi hijo. Incluso el siempre fuerte padre de Ethan S. parecía 10 años mayor al ver las sombrías lunas. La desgracia siempre acecha como un fantasma. La empresa volvió a perder varios proyectos importantes. Si no podemos revertir la situación. La bancarrota es inevitable. Intercambiaron una mirada y casi dijeron al unísono, Dios mío.
Pero cuando los guardaespaldas vinieron a buscarme a la sala, ya me había ido. Solo quedaba una carta de despedida sobre la mesa. El dinero de la cuenta es mi beca a lo largo de los años, es suficiente para pagar tus facturas del hospital. De ahora en adelante. Estamos a mano. El aire se volvió pesado de desesperación. Cada talla reflejaba desesperanza. Hasta que me incliné nerviosamente y dije, instalé en secreto un rastreador en el teléfono de Wendy. ¿Puedo encontrarla? Solo entonces los padres de Ethan se respiraron con más tranquilidad. Pero cuando Ethan se dio cuenta de que me estaba alejando del hospital, su rostro se ensombreció. Su respiración se volvió dificultosa. Finalmente tuvo que creer en la leyenda de la chica de la fortuna. Ante la muerte. Los humanos son tan impotentes. Viéndome llegar al aeropuerto, se tambaleó fuera de la cama, aturdido, gritando: «Mamá. Papá. Tenemos que detener a Wendy en el aeropuerto o nuestra familia estará acabada». Eileen agarró el brazo de Ethan. «Ethan. Te dije dónde estaba Wendy porque te quiero. ¿Por qué me abandonarías por ella?» Ethan solo pensaba en ganar tiempo para sí mismo, no le quedaban palabras a Eileen. La apartó de un empujón. Incluso cuando el vientre ligeramente hinchado de Eileen se golpeó la esquina de la mesa. La sangre manaba. Él nunca miró atrás. Estaba ciego. Engañado por ti, ignoré mi verdadera bendición y perdí el tiempo con una mujer intrigante como tú. Vete. Aléjate de mí. Si molestas a Wendy y arruinas mis planes de compromiso, te mataré primero y tiraré las cenizas de tu familia en la letrina. Eileen yacía en el frío suelo de baldosas. Quería levantarse. Pidió ayuda. Pero los repetidos abortos y el agotamiento constante la dejaron inmóvil. Su mirada pasó de la desesperación al odio. Había estado tan cerca de huir con el hombre que la amaba sin dudarlo. Empezar una nueva vida en una ciudad donde nadie los conocía. ¿Por qué había cambiado todo? Su mirada se ensombreció. Como un demonio que sale del infierno. Wendy. Aunque me convierta en un fantasma, no te soltaré. Poco a poco. Su temperatura corporal coincidía con la de las baldosas heladas. Sin movimiento. En el aeropuerto. Justo cuando facturaba y recibí mi billete. La familia de 3 miembros de Ethan me rodeó. El rostro de Ethan se suavizó mostrando un leve rubor. Estaba eufórico. Ansioso por tomarme la mano. Wendy. Ahora veo mi error. Solo te amo a ti. Vuelve conmigo y nos comprometemos esta noche. ¿De acuerdo? Los padres de Ethan ni siquiera se molestaron en apelar al sentimentalismo. Han crecido juntos desde niños. Considerando lo mucho que tus tíos han hecho por ti. No seas terco. Vuelve con nosotros. Los aparté bruscamente. ¿Volver? Ethan. Cambiaste mi solicitud de ingreso a la universidad. ¿Por qué iba a volver contigo? El padre de Ethan frunció el ceño. Sorprendida por la rebelión de su hijo, la madre de Bethany no se inmutó. De todas formas, aquí no hay buenas escuelas. Mi tía puede enviarlos fácilmente al extranjero para estudiar y perfeccionar su currículum. Solo tienen que regresar y disfrutar de una buena vida. Mi tía se encargará de todo. Me burlé y retrocedí. ¿Esta es la buena vida que me ofreces? ¿Crees que puedes borrar todo mi esfuerzo con unas palabras? No voy a volver contigo. Vete. Con experiencia en negocios, el padre de Ethan suavizó el tono. Estaba molesto con su esposa. Es que tiene una boca áspera, pero tiene buenas intenciones. Harás que se disculpe contigo. ¿De acuerdo? Luego obligó a Ethan a arrodillarse y me rogó que no me fuera. Una vez, Ethan, que siempre me había menospreciado, se encogía como un perro miserable. Meneaba la cola y suplicaba. Wendy, sé que me equivoqué. Si tan solo volvieras conmigo en silencio. Juro que cortaré toda relación con Eileen. No dejaré que nadie que te haya intimidado se salga con la suya.
Le hice una mueca de desprecio 2 veces y le pregunté. ¿Me amas? Sin dudarlo, respondió Ethan. Pero en ese momento sus palabras se quedaron en blanco. Le di una bofetada fuerte. Todo el aeropuerto quedó en silencio. Todas las miradas estaban fijas en nosotros. ¿Amarme? ¡Qué ridículo! Toda tu familia solo sabe amarse a sí misma. No voy contigo. Mi avión está a punto de despegar. Ya puedes irte. Me ves girarme para irme. Un instinto de supervivencia desesperado hizo que Ethan perdiera la razón. Me arrebató el boleto de la mano y lo rompió en pedazos. No puedes irte. Tienes que volver y comprometerte conmigo hoy. Ignorando los murmullos a nuestro alrededor. Los padres de Ethan intercambiaron una mirada y se dispusieron a arrastrarme de vuelta a su familia. Dicen que la gran bondad puede ser un gran rencor. Si mis padres lo supieran desde el más allá, se arrepentirían de haber dejado que la familia Ethan me sacara de ese pequeño pueblo y reescribiera mi destino a la fuerza. Sabiendo que no era rival para ellos. Dejé de forcejear. Dejé que me metieran a empujones en la camioneta. Contando regresivamente en mi corazón. 3, 2. 1. En ese momento se escuchó una voz detrás de nosotros. Recibimos un informe de que Ethan es sospechoso de alterar deliberadamente la solicitud de ingreso a la universidad de otra persona. Por favor, acompáñenos. Durante el interrogatorio policial, la familia Ethan mostró clara impaciencia. Oficial. Mi hijo y mi nuera solo están discutiendo. Además, ¿qué pruebas tienen de que mi hijo cambió su solicitud de ingreso a la universidad? Ethan golpeó la mesa repetidamente con frustración. Pero el oficial lo interrumpió severamente. ¿Quién dijo que no tenemos pruebas? Ahora. Sé sincero. Sin que ellos lo supieran. En el momento en que Ethan me obligó a entrar al estudio. Lo grabé en secreto obligándome a darle la contraseña de mi aplicación. Anticipando que cedería, soporté el dolor de mis huesos fracturados y me arrastré de vuelta al estudio para esconder la cámara. Cada movimiento fue cuidadosamente planeado para ganar ese preciso instante. Tras ver las imágenes, la madre de Ethan rompió a llorar. Como collares de perlas rotos. Oficial. Debe haber cometido un error. Por favor, déjame salir. Quiero explicárselo bien a mi nuera. Por favor. Pero en el fondo, los tres sabían que no había posibilidad de que los perdonara. Ethan bajó las manos con impotencia. Su rostro se llenó de desesperación. Mamá. No te vayas. Wendy ya no será el amuleto de la suerte para nuestra familia. El padre de Ethan golpeó la pared con frustración. Malagradecida. Te crié durante 13 años, espera a ver cómo te trato. Conociendo la naturaleza vengativa de la familia Ethan. No tenía intención de liberarlos de la custodia policial. Denunciar sus negocios ilegales fue la guinda del pastel. Al final, los tres fueron encarcelados. En el juzgado. Me clavaron la mirada como lobos. Llena de rabia. Wendy. Eres una desgraciada desagradecida. Arruinaste a toda nuestra familia. Pagarás por ello. Pero si alguien tuvo la culpa. Fue la avaricia de la familia Ethan por cruzar los límites legales. Yo solo estaba aprovechando la situación. Vengando mi pasado y a mi familia. Además, desde que Ethan se enamoró de Eileen, su caída estaba sellada. Al final, la oficina de educación hizo una excepción. Me dio una oportunidad aparte para presentar mi solicitud de ingreso a la universidad. Me aceptaron en la universidad de mis sueños. Comenzó un nuevo capítulo en mi vida. En mi vida anterior. Creí en los susurros de mi madrastra y mi hermanastra de que el corazón de Adrián pertenecía a otra persona. Y que casarse conmigo era solo un acto de rencor contra su primer amor. Así que me escapé de la boda. Más tarde, mi madrastra y mi hermanastra planearon venderme a las montañas. Para cuando me rescataron, habían pasado 3 años. Yacía en el hospital. Esperando la muerte. Fue Adrián quien estuvo a mi lado. Durante 2 años después de mi muerte, mi alma permaneció con Adrián.
Lo vi sumirse en el dolor por mi pérdida, agarrando mi foto y llorando por mí. Solo entonces me di cuenta de que mi madrastra y mi hermanastra me habían engañado. Adrián nunca tuvo un primer amor inalcanzable. De principio a fin. La única persona en su corazón era yo. Quizás era una obsesión inquebrantable lo que me mantenía atado. Porque me dieron una segunda oportunidad de renacer. Regresé justo cuando mi madrastra y mi hermanastra me envenenaban la mente, instándome a huir de la boda. Mi madrastra, Lilian, llevaba más de 20 años casada con la familia. Y nunca me maltrató. A menudo decía que yo era la hija mayor de la familia Leonard. Con derecho a ser testaruda y consentida, libre para hacer lo que quisiera. Incluso mi hermanastra Yvonne actuó como mi asistente personal. Siempre a mi disposición. En aquel entonces no entendía sus intenciones. Pensé que así debían ser las cosas. Si alguna vez me quejaba con mi padre de mal humor, ellos serían los que sufrirían. Fue solo más tarde que comprendí poco a poco el significado de la bondad asfixiante. Empecé a resentirme. Y a escapar de su cuidado asfixiante. Fui a la universidad lejos a propósito. Solo volví durante las vacaciones de invierno y verano. 2 años después de graduarme. Mi padre me arregló un matrimonio. Adrián. Una estrella en ascenso en el mundo empresarial de Kioto. Yvonne me dijo que Adrián tenía un amor que no podía tener. Un primer amor por el que lucharon durante años, pero nunca se unieron. Mi madrastra dijo que Adrián era cruel y despiadado, no un buen hombre. Envié gente a recopilar información sobre Adrián y solo escuché historias de su crueldad, sus tácticas despiadadas y su frialdad. Me enteré de que su primer amor había huido porque ella lo mató y lo soportó. Fui a ver a mi padre y le dije que no quería casarme con Adrián. Pero mi padre, por lo general amable, frunció el ceño profundamente y dijo: ¿Crees que el matrimonio es un juego? No puedes negarte así como así. Serena. Esta alianza implica demasiados intereses entre nuestras familias. No es algo que se pueda detener con un simple no. En esa época, mi madrastra y mi hermanastra no paraban de susurrarme veneno al oído sobre Adrián. Mi temperamento aumentó tanto que Sid empezó a tirar cosas por toda la casa y a maldecir su nombre. Fue mucho después que me di cuenta de que algo andaba mal. Aunque tenía un carácter irascible. Yo era de esas personas que explotaban a la menor provocación. Durante esa época, Lilian debía de estar añadiendo algo a mi comida en secreto que me ponía frenético. Pero me di cuenta demasiado tarde. Para cuando comprendí que todo era un complot de Lilian e Yvonne, ya me habían vendido a las montañas. Me encadenaron las manos y los pies. Me torturaron durante 3 años. Había 6 o 7 chicas más como yo. Traficados y atrapados en las montañas. Cuando la policía finalmente nos rescató, mi condición era la peor. La desnutrición crónica me dejó aturdido y desorientado. Mis recuerdos eran fragmentados y confusos. La policía me preguntó varias veces por mi domicilio y mis padres. Pero me quedé mirando fijamente sin comprender. Murmurando solo padre de vez en cuando. Nada más. Hasta que un día, el televisor de la habitación del hospital mostraba noticias financieras. Vi a Yvonne vestida con un traje de mujer. Cabello rizado con elegancia. Segura y aplomada, ahora es la cabeza del negocio familiar Leonard. ¿La conoces?, dijo la enfermera que me secaba la cara. Tras la desaparición de la hija de la familia Leonard, SLD, hace 3 años, el director ejecutivo enfermó gravemente. Fue Yvonne quien se hizo cargo de la caótica empresa Leonard. Se necesitaron más de 2 años para estabilizarlo. Tras el fallecimiento del director ejecutivo, Yvonne heredó toda la herencia. Esas palabras, CEO de la Plateuche Die. Fallecieron. Me golpearon como un martillo. Mis emociones se desbordaron violentamente. Tosí un poco de sangre y perdí el conocimiento. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Parecía un sueño muy largo y vívido. Yo seguía siendo la hija mayor, despreocupada y consentida. Mi padre me tomó la mano. Sonrió con cariño. Me dijo que había arreglado mi matrimonio con Adrián. En el sueño, no huí de la boda.
Me puse un vestido de novia elaborado y celebré una gran ceremonia con Adrián. Viviendo una vida feliz y perfecta. Quizás porque fue tan larga. Un sueño imposible. Al despertar, algunos recuerdos confusos regresaron. Volví a ver la cara de Adrián. No nos conocíamos mucho. Nuestra única conexión fue casi casarnos. Si no me hubiera escapado entonces. Adrián, llamé con incertidumbre. Adrián era guapo. Con ojos oscuros y un pequeño lunar en la comisura, tan lleno de ternura. Serena. Dijo en voz baja. Agarrando suavemente mi frágil y huesuda muñeca, intenté sonreír con todas mis fuerzas. Pero antes de que la sonrisa pudiera florecer, tosí sangre otra vez. Este cuerpo estaba demasiado destrozado. Incluso después de que Adrián me trasladara al mejor hospital y contratara a médicos de primera. Nada mejoró. Pasé más tiempo inconsciente que despierto. Adrián estuvo conmigo todo el tiempo. Mis heridas y el hedor repugnaban a las enfermeras. Pero él nunca se quejó. Adrián, siempre me atiendes personalmente cuando alguien se acerca a la muerte. Pueden sentirlo. Una mañana tranquila. Mientras Adrián me cortaba las uñas. Susurré su nombre. Le pregunté, ¿sabes dónde está enterrado mi padre? Asintió. Sí. Quiero verlo. Quiero disculparme con él cara a cara. ¿Me llevas? Tras decir eso, empecé a jadear. Mi mano herida se contrajo. Agarré la manga de Adrián, pero fue en vano. Bueno. Adrián me apretó la mano suavemente. Su voz suave, serena. Te llevaré. La foto en la lápida de mi padre parecía serena y en blanco y negro. Con el tiempo. Adrián me contó las cosas poco a poco. Después de mi desaparición. Papá dejó de dirigir la empresa y viajó por todas partes buscándome. Una vez. Mientras conducía. Estaba tan distraído que se estrelló contra una barandilla. Después de eso, su salud se deterioró rápidamente. Mi padre nunca llegó a verme regresar y falleció. Adrián, pregunté en voz baja durante el camino de regreso. ¿Te dijo mi madrastra que creía que te gustaba Anna? Anna era una famosa cantante prodigio. No, respondió Adrián. Adrián me abrazó. Tras un largo silencio, finalmente habló sobre por qué Vanna es mi media hermana. Es testaruda y suele ofender a la gente. Tuve que limpiar sus desastres. Serena. La única persona a la que he amado eres tú. Adrián sonrió. Levantó la mano para apoyarla en mi mejilla cetrina. El matrimonio contigo fue algo que planeé meticulosamente. Nunca esperé que te escaparas de la boda. Su expresión se ensombreció al hablar. Su mirada se posó en la mía. Serena. Si pudiéramos hacerlo todo de nuevo. Nunca te obligaría. Cerré los ojos lentamente. Ya. Ya no sabía a quién odiar. A mi madrastra y a mi hermanastra. Si es que el odio era realmente justificado. La persona a la que más debería despreciar era a mí misma. Aturdida. Recordé las palabras de Adrián cuando dijo que si me dieran una segunda oportunidad. Él nunca me obligaría. Fuerza. Quise decir que era fuerza. Aún me quedaba mucho resentimiento. Pero ni siquiera eso fue suficiente para que mi cuerpo siguiera adelante. Morí en los brazos de Adrián. Murió camino al hospital. Murió el año en que Adrián más me había amado. 6, quizá porque morí con demasiados sentimientos sin resolver. Mi alma no reencarnó. Durante los primeros días mi espíritu permaneció. Aturdido. Seguí a Adrián. Observé cómo él personalmente organizaba mi funeral. Luego se sentó solo frente a mi tumba durante 3 días. Muchos vinieron a consolarlo, los padres de Adrián y sus amigos, animándolo a aceptar su dolor. Pero Adrián permaneció inmóvil como un monje meditando. Sin ofrecer respuesta alguna, sin importar quién hablara ni lo que dijera. 3 días después. Mi alma finalmente salió de su aturdimiento. Justo a tiempo para ver al desaliñado Adrián inclinando la cabeza para besar mi lápida.
Susurró. Serena. Déjame vengarte. ¿De acuerdo? Una vez que haya saldado cuentas. Iré a buscarte, Serena. Tienes que esperarme. No, no me vengues, Adrián. Debes vivir mientras aún tengas toda la vida por delante. Grité frenéticamente. Pero Adrián me llamó y me escuchó. Aditya Dichter desesperado. Me abalancé sobre él. Solo para atravesarlo como una nube de humo. Al final. Lo seguí hasta su casa. Lo que me impactó fue que cada rincón de su casa estaba lleno de cosas relacionadas conmigo. Los zapatos de baile se habían perdido durante la universidad. Habían tirado las baratijas. Pósteres de mis concursos de baile. Y en la pared del estudio de Adrián. Una pared entera cubierta de fotos mías. Adrián 7 estaba cada vez más ocupado. Bajo su implacable ataque. Yvonne ni siquiera tuvo fuerzas para defenderse. Un día, Yvonne acorraló a Adrián en el estacionamiento subterráneo. Ya no era la mujer elegante y aplomada que se ve en la televisión. Gritaba histéricamente. ¿Qué quieres? Ya te lo dije. Serena huyó sola de la boda. No sé dónde está. Adrián simplemente la miró con frialdad. Yvonne apretó los puños. Adrián. ¿Qué ganas con destruir a la familia Leonard? ¿No te importa si Serena se entera y te odia? Con solo mencionar a Serena. Vi que el rostro de Adrián se ensombrecía al instante. Al instante siguiente extendió la mano. Agarrando la garganta de Yvonne. Adrián, no. Basta. Instintivamente. Me apresuré a detenerlo. Pero con un solo movimiento. La soltó. Yvonne se desplomó en el suelo bajo la fuerza de su empujón. Adrián la miró. Su voz era gélida. No mereces pronunciar su nombre. Entonces sacó un pañuelo. Se limpió los dedos de cualquier rastro de ella. Y lo tiró a la basura. 8 en menos de 2 años. Adrián arruinó a toda la familia Leonard. Mi madrastra. Lillian. Desesperada e ingenua. Cayó en las garras de un sospechoso microlavance y perdió los últimos miles de dólares que le quedaban. Esto desencadenó una acalorada discusión entre ella e Yvonne. Se omitió el aviso de protección de documentos para mayor claridad. Con la empresa en quiebra y todos los activos congelados, madre e hija fueron desalojadas de la mansión de la familia Leonard. Poco después, Lillian, incapaz de soportar la pobreza, se convirtió en la amante de un anciano. Pero al poco tiempo, la esposa del hombre la localizó y la golpeó tan brutalmente que desapareció sin dejar rastro. En cuanto a Yvonne, tras perderlo todo, vagaba aturdida. Una noche, borracha y vulnerable, un grupo de indigentes la arrastró a un callejón y nunca más la volvieron a ver. En mi 28º cumpleaños, Adrián se quitó la vida con somníferos. Esa noche, él mismo horneó un pastelito. Colocó mis rosas favoritas en el jarrón. Despidió a los sirvientes de la mansión. Tenía la vaga sensación de que algo andaba terriblemente mal con Adrián. Pero no podía detenerlo. Solo podía flotar en el aire. Indefenso. Mientras lo veía escribir su nota de suicidio, dejó parte de su fortuna a sus padres y donó el resto a una fundación benéfica. Al final de la carta, Adrián escribió que cuando sus padres lo incineraron, deberían quemar todas las fotos de Serena junto con él para que pudiera enterrarlo conmigo. Serena. Cuando todo estuvo listo, Adrián sostuvo una foto mía. Me acariciaba suavemente la cara en la foto. Sonrió. Pero la sonrisa era amarga. Dicen que no deberías conocer a alguien demasiado extraordinario en tu juventud. O el resto de tu vida será agitado. Pero nunca me he arrepentido de haberte conocido de joven. Me enamoré de ti a primera vista. Amarte todos estos años fue lo más feliz que he hecho. Me pregunto si me esperabas. Adrián ya se había tomado un frasco entero de pastillas para dormir. Estaba tumbado en la cama, aferrado a mi foto. En sus últimos momentos. Momentos, Adele. Lo oí murmurar. No importa. De todas formas, nunca te gusté. En la próxima vida.
No nos veamos. No, no, no. Me abalancé sobre él. Gritaba desesperadamente. Le suplicaba que no muriera, pero Adrián me llamó y me oyó. Me apreté contra su cuerpo, gritando hasta que se quedó en silencio. Y mientras yacía encima de él, mi conciencia también se desvaneció. Ya lo sé. ¿Qué hacemos? Hermana. ¿Por qué no te escapas de la boda? Eres la preciada heredera de la familia Leonard, porque te casas con un hombre cruel y despiadado que ama a otra mujer. Sentí que caminaba sola por una oscuridad infinita durante lo que me pareció una eternidad. Justo cuando empezaba a preguntarme cuánto duraría esto, las voces apagadas a mi alrededor finalmente me sacaron del vacío. Cuando abrí los ojos, me llevó un buen rato recuperar el sentido. Había reencarnado. Había regresado al día en que mi madrastra y mi hermanastra difamaron brutalmente a Adrián delante de mí tras enterarse del arreglo de mi padre para nuestro matrimonio. Parpadeé, admirando la imagen de mi madrastra Lillian, suspirando desesperada. Y Yvonne. Su rostro se sonrojó de indignación mientras lamentaba mi desgracia. Entonces, sonreí. Serena. ¿Qué pasa? Lillian aún me sostenía la mano, intentando consolarme. No te preocupes demasiado. Tu padre te adora. Si le hablas bien, no te obligará. Lillian era del sur. Le encantaba usar quepos. Su figura era elegante. Su voz suave y dulce. ¿Quién habría pensado que una mujer tan dulce y hermosa pudiera esconder un corazón más venenoso que el de una serpiente? Lillian continuó con ese mismo tono tierno. Serena. Si todo lo demás falla. Afligida. Haré que alguien te ayude a escapar. Una vez que salgas, podrás divertirte. Cuando tu padre se calme, haré que te traigan de vuelta. Las mismas palabras que la última vez. Pero, ¿qué vino después? El recuerdo de aquellos días encarcelados en las montañas. Humillados y atormentados hasta lo insoportable. Regresó. Me llenó de un odio infinito. No me importa casarme con Adrián, dije. Sonreí mientras soltaba suavemente mi mano del agarre de Lillian. Y pronuncié cada palabra con deliberada claridad. Como papá se cree un buen hombre, entonces debe ser alguien digno de confiarle mi vida. Confío en que papá no me hará daño. En cuanto terminé de hablar, Lillian y Devon intercambiaron miradas desconcertadas. Claramente los habían pillado desprevenidos. Los observé con calma. Pensé en Adrián. Y sentí otra punzada de dolor. Llamé y reprimí. Adrián. Adrián. Cerré los ojos. Pronuncié su nombre en silencio. Me obligué a reprimir la necesidad desesperada de verlo ahora mismo. 10 hermanas. ¿No te importa que el corazón de Adrián ya pertenezca a otra mujer? La voz de Yvonne rezumaba fingida compasión. Pero sus ojos rebosaban de envidia. ¿De verdad Yuri está dispuesta a casarse con un hombre así? ¿Qué clase de hombre? Arqueé una ceja. La miré con frialdad. ¿Conoce siquiera a Adrián? ¿No son solo rumores lo que dicen de él, que es despiadado y despreciable? La escondí en una escuela. Yvonne abrió la boca para replicar. Pero Lillian le lanzó una sutil mirada de advertencia. Y enseguida se quedó callada. Me daba pereza perder más tiempo con esta pareja de madre e hija. Me di la vuelta y subí a mi habitación. Las sábanas beige. Las cortinas azules. La hilera de pequeños peluches de diversas formas sobre el escritorio. Esta era la habitación en la que había vivido durante más de 20 años. Sin embargo, nunca imaginé que al volver a entrar en él, sería en una vida completamente nueva. Saqué mi teléfono y lo desbloqueé. En mi vida anterior, después de estar en prisión, no había tocado mi teléfono ni una sola vez. Ahora, volver a sostenerlo me resultaba extraño. Tras un rato de búsqueda, por fin logré abrir un buscador. Escribí, Adrián. El primer resultado que apareció fue la noticia o el informe de hoy sobre Adri y su nombramiento como joven emprendedor destacado. Amplié la foto, mirando con avidez la imagen del joven radiante.
Este era el deprimido. La sombra atormentaba a Adri y a Nid, que vi en mi vida pasada. Este era el Adrián vivo y respirando. Sus ojos y cejas rebosaban vitalidad. Mientras miraba la foto en la pantalla, los recuerdos de la noche que Adri y yo pasamos en mi vida anterior me inundaron. Y las lágrimas brotaron, goteando sobre el cristal. Abrí WeChat. Bajé un poco antes de encontrar el chat de Adrián. Recordé cuando nos agregamos. Pero nunca antes habíamos intercambiado mensajes. Al abrir la ventana de chat, me temblaban los dedos al escribir. Después de borrar y reescribir incontables veces. Finalmente le envié solo 2 palabras. Felicidades. Adjunto una captura de pantalla de la noticia sobre su premio. 11 de la noche. Papá regresó. Miachidi cerró un trato importante hoy. Así que estaba de un humor inusualmente bueno. Al bajar las escaleras, lo encontré hablando con Lilian. Padre. Corrí hacia él y me arrojé a sus brazos. Lo abracé fuerte. Este niño. Del lado paterno. Luego me apartó con una mezcla de exasperación y cariño. ¿No seguías enfadado conmigo el otro día? ¿Se te ha calmado la ira? El otro día. Cuando papá mencionó por primera vez el acuerdo de matrimonio con Adrián. La verdad es que me molestó. Por eso le había estado dando la ley del hielo durante los últimos 2 días. En mi vida anterior. Gracias a la intromisión de Lilian. Mi relación con mi padre se había deteriorado con el tiempo. Al final, cuando me escapé de la boda. Ni siquiera tuve la oportunidad de despedirme como es debido. Estaba enfadado. Dije. Le di la mano mientras nos dirigíamos al comedor. ¿No dijiste que querías que empezara unas prácticas en la empresa? ¿Cuándo? Ante mi pregunta, la expresión de mi padre se tornó ligeramente incómoda. Machidi mencionó la idea de que hiciera prácticas en la empresa más de una vez. Pero siempre se negaron. En parte porque no me gustaba la idea. Y en parte porque Yvonne también trabajaba allí. Si me unía, inevitablemente me compararían con ella. Odiaba que me pusieran en su contra. Pero las cosas eran diferentes ahora. En esta vida. Mientras estuve presente, Yvonne no tocaba ni un dedo nada de la familia Leonard. Mientras hablaba con mi padre. Mi visión periférica se desviaba constantemente hacia Lilian e Yvonne. Aunque no decían nada. Sus miradas se cruzaban en una comunicación silenciosa. Yvonne incluso apretó los puños inconscientemente. Después de cenar, me ofrecí a dar un paseo con papá. Cuando regresamos, vi que Adrián me había enviado un montón de mensajes de WeChat. Gracias, Adrián. 5 minutos después. Adrián, por cierto. He oído que te gusta pintar. Hay una exposición de arte este fin de semana, ¿quieres ir juntos? Te recojo. 5 minutos más tarde. Adrián, ¿te molesta? No te preocupes. Podemos reprogramar la cita cuando tengas tiempo. Hace 1 minuto. Adrián serena. ¿Sabes cuándo estarás disponible? Lo pensé un momento. Entonces respondió, mañana por la mañana. Ya acordé con mi padre que empezaré mis prácticas pasado mañana. Y planeo ir de compras mañana. 80 segundos después. Adrián respondió. Está bien. Te recogerá mañana por la mañana. Nuestra familia vivía en un barrio residencial. Aunque no conducía. Siempre teníamos un chofer para los recados. Técnicamente. No necesitaba que Adrián viniera hasta aquí, ya que conducir le llevaría al menos 1 hora. Pero mientras leía sus mensajes, uno por uno, se me ocurrió una idea. ¿Así era como las parejas normales salían en citas? Cuando llegaba la hora de salir, el novio recogía a su novia sin falta. Acostado en la cama más tarde. No podía dormirme. ¿Y si todo esto era solo un sueño? ¿Y si me despertaba y todo se desvanecía? Seguía rezando para que el tiempo pasara más rápido. Desesperada por ver a Adrián lo antes posible. A la mañana siguiente Yvonne y su padre ya se habían ido a la empresa. Lilian, como siempre, se mostró amable y cariñosa.
Me trajo el desayuno con sus propias manos, sonriendo. Ella dijo, Serena, te toca. Preparé tus sándwiches de aguacate favoritos. Mi mirada se posó en los sándwiches delicadamente presentados. En mi vida anterior. Estaba segura de que mi madre y mi hija me habían drogado, aunque fuera con la comida o la bebida. No podría asegurarlo. No tengo hambre. Dije forzando una sonrisa mientras miraba a Lillian. Tengo planes para hoy. Tengo prisa. Sírvete, tía Lillian. La sonrisa en el rostro de Lillian se endureció. Ignorándola, me puse los zapatos y salí de casa. Era finales de primavera. Las flores sin nombre del jardín aún florecían con fuerza. Una suave brisa transportaba el tenue aroma a flores por el aire. Inhalé profundamente. Mientras caminaba, mi mente vagaba pensando en qué decirle a Adrián cuando lo viera dormido. Un Maybach nuevo apareció de repente al otro lado de la calle. Adrián salió. Sosteniendo un ramo de mis rosas favoritas. Caminó hacia mí. Sus rasgos eran hermosos. Su sonrisa era suave. Buenos días. Serena. Capítulo 12. El Adrián que estaba frente a mí estaba vivo y vibrante. No es la versión sin vida que vi en mi vida pasada después de mi muerte. ¡Qué maravilloso! Él seguía aquí. Bien y a salvo. Buenos días. Respondí. Forzando mis labios a sonreír. Quería reír. Pero las lágrimas me traicionaron. Derramándose por mis mejillas. Mi repentino arrebato sobresaltó a Adrián. Me miró con impotencia. ¿Qué pasa? Entonces, mirando las rosas rosadas en sus manos, preguntó. ¿No te gustan las flores? Negué con la cabeza. Intenté sonreír de nuevo, pero no lo logré. Las lágrimas cayeron aún más fuerte. Adrián palideció ligeramente. Entonces. Te detesto. No encontraba las palabras. Solo logré negar con la cabeza. Entonces llegó el momento incómodo en el que me revolví el estómago. Vacío por saltarse el desayuno. Soltó un gruñido fuerte. Adrián parpadeó sorprendido. ¿Aún no has comido? Asentí. Exhaló aliviado. Yo tampoco. ¿Prefieres un desayuno occidental? Podemos comer algo por el camino. Adrián probablemente asumió que mis lágrimas eran de hambre. En realidad. Tenía mil cosas que decirle, pero en ese momento. Mirando fijamente su rostro, me sentí extrañamente en paz. En esta vida. Lo trataría mejor que nadie. No me dejaría manipular de nuevo. Y jamás decepcionaría a Adrián. Capítulo 13. 20 minutos después. El coche se detuvo frente a un restaurante. Todavía me dolían un poco los ojos de tanto llorar. El restaurante tenía salones privados en la planta superior. Adrián me acompañó hasta allí mientras hablaba con el camarero en la puerta para pedir nuestro pedido. Me colé en el baño dentro de la habitación. Abrí el grifo y me eché agua fría en la cara. Luego me sequé con un pañuelo de papel de mi bolso. Solo entonces me sentí un poco más tranquilo. ¿Por qué lloras? Me giré y vi a Adrián de pie en la puerta del baño. Me miraba. Dijo, escuché que no estabas contenta con el matrimonio arreglado. Serena. Si no quieres casarte, yo sí quiero casarme contigo. Antes de poder contenerme, di 2 pasos hacia adelante y le agarré la mano. Mi voz era urgente y suplicante. No quiero casarme contigo. Me miró. La sorpresa brilló en sus ojos. Solo entonces me di cuenta de que le apretaba la muñeca con demasiada fuerza. Nerviosa, la solté rápidamente. Justo cuando el momento se tornaba incómodo, llegó el camarero con la comida. Adrián me puso un vaso de leche delante y me puso unos bollitos de carne en el plato. Parpadeé. Tomé la taza para beber la leche lentamente. Adrián apenas comía. Pasó todo el desayuno ayudándome con la comida e intercambiando palabras de vez en cuando. Pensé en los días que pasó en el hospital en mi vida anterior. En aquel entonces.
Adrián me había cuidado personalmente. Sin mostrar ni una pizca de asco cuando éste se había consumido por el autodesprecio. Un tramposo que siempre me consolaba. Diciendo, mejorarás. Serena. Todo lo malo pasará. Ya. El rostro de Adrián parecía difuminarse con el recuerdo de su pasado. Perdido en mis pensamientos. Lo miré fijamente demasiado tiempo hasta que me hizo un gesto con la mano delante de la cara. ¿Serena? Saliendo de ahí. Solté sin pensar. Adrián. ¿Cuándo planeas casarte conmigo? Capítulo 14. A Adrián lo tomó por sorpresa. Vi las emociones turbulentas en sus ojos. Pero antes de que pudiera hablar, su teléfono sonó, aliviando la tensión que se avecinaba en la sala. Ya que empezaba a trabajar mañana. Tengo cita para la peluquería hoy. Me llamó mi estilista. El corte y el peinado duraron más de 3 horas. Y después de comprar tardé otros 3. Adrián estuvo a mi lado todo el tiempo. Incluso se apresuró a pagar todo lo que compré. Por la noche lo invité a cenar a un restaurante de la empresa de mi familia. Había estado pensando. Adrián dijo de repente. Su tono era inusualmente serio. Empezará a prepararse para la boda mañana. Serena. Volteó la cabeza. Mirándome con ojos serios. ¿Te gustaría algo de mí? Parpadeé considerando su pregunta. ¿Sabes cocinar? Adrián asintió. Un poquito. Añadí. Entonces. Cuando tengamos hijos. Dudo que tenga ganas. ¿Los bañarás? ¿Les cambiarás los pañales? ¿Les lavarás la ropa? ¿Y les prepararás la leche? A Adrián se le pusieron las orejas rojas. Él asintió de nuevo. Nunca he hecho esas cosas antes. Pero puedo aprender. Bien. Tomé mis palillos y le di una alita de pollo estofada. Eso es todo por ahora. Ya pensará en más cosas después. De acuerdo. Adrián sonrió. Sus ojos se arrugaron de calidez. Después de cenar. Me llevó a casa. Cuando el Maybach se detuvo frente a la entrada de la villa, vi una figura entrando en la casa. Gracias por el viaje. Dije mientras bajaba del coche. Me paré frente a Adrián. Le hice un gesto para que bajara la cabeza. Él obedeció. Le di un beso rápido en los labios. Antes de que pudiera reaccionar. Me aparté y le guiñé un ojo. Este es mi regalo de agradecimiento. Para entonces. 2 criadas ya habían salido a ayudarme con las maletas. Saludaron a Adrián, que aún estaba aturdido. Le dije que se cuidara y entré felizmente a la villa. Capítulo 15 en la sala. Padre. Lilian. Yvonne estaba presente. Mira. Mi hermana mayor regresó de su cita. Dijo Yvonne. Su sonrisa me irritó. La ignoré. Me acerqué y me senté junto a papá. Su pregunta. Papá sonrió y preguntó. Antes te resistías mucho a Adrián. Después de pasar un día con él hoy, ¿qué opinas de él? Es genial. Le respondí, Serena, solo ha pasado un día desde que conociste al señor Adrián. ¿Y ya crees que es maravilloso? Se tranquilizó Lilian. Quizás solo sea una sensación. Dije. En fin. Creo que es genial. Y casarme con él me parece una buena idea. Qué descarada, dijo papá. Ojalá una joven como tú, Solten, sea tan atrevida con el matrimonio. Deja que tu padre se encargue de esto. Lo sé. Respondí. Apoyada en el brazo de papá y haciéndote la cocaína a escondidas. Te escuchará. Papi. En mi vida anterior, me arrepentí incontables veces de no haber escuchado el consejo de mi padre. Lo que me llevó a un final tan trágico. Ahora que había vuelto a esta vida y mi padre seguía sano y salvo, no podría estar más agradecido. Después de charlar un rato en la sala. Todos volvimos a nuestras habitaciones. Me acosté después de ducharme.
Revisé las fotos que había tomado ese día en mi teléfono y las publiqué en redes sociales. Menos de medio minuto después, a Adrián le gustó la publicación. No pude evitar reírme mientras abrazaba mi teléfono. Luego lo pensé un momento antes de tomarme una selfie y enviársela. Unos segundos después, apareció la videollamada de Adrián. Acababa de ducharse. Llevaba un pijama marrón. Con una mano sostenía el teléfono mientras con la otra se secaba el pelo con una toalla. Buenas noches, Serena, dijo Adrián, mirando a la cámara. El hombre en pijama parecía menos astuto y más gentil que cuando vestía traje. Buenas noches. Respondí. Pregunté. ¿Estás libre mañana por la noche para cenar? Adrián hizo una pausa mientras se secaba la toalla. Entonces sonrió. Claro. Te recogeré entonces. Adrián. Me sentí un poco incómodo llamándolo solo por su nombre. Así que dudé antes de decir su nombre completo. ¿MMM? Su cabello ya estaba medio seco. Dejó la toalla y me miró a través de la pantalla con ojos profundos e insondables. Por alguna razón, mi corazón empezó a latirme con fuerza. Me lamí los labios ligeramente resecos. De repente lo solté. Me gustas de verdad. Me gustas de verdad. Antes de que pudiera reaccionar, terminé la llamada rápidamente. Tras pensarlo un momento, apagué el teléfono y me di vueltas en la cama. Lo abracé mientras reía como una tonta. Capítulo 16. Adrián y yo ya estábamos comprometidos. Empezamos a salir como cualquier pareja. Y el dulce romance me hizo enamorarme cada día más de él. Adrián cumplió su palabra. Participó en cada detalle de los preparativos de la boda. Incluso el diseño del vestido de novia incluyó sus sugerencias. Aunque siempre me consultaba antes de cerrar cualquier trato con el diseñador, ya que yo no sabía nada de moda. Siempre me pedía mi opinión. Solo sonreiría y diría, tú decides. Y encima, Adrián incluso se apuntó a 2 clases, una de cocina y otra de cuidado de recién nacidos. Cuando me enteré, me llené de alegría. Le tomé la cara y lo besé varias veces. Adrián. Eres tan lindo. La cara de Adrián se puso roja por mis besos. Y se quedó paralizado. Lo rodeé con mis brazos. Lo miré mientras un pequeño pez de felicidad nadaba alegremente en mi corazón. Capítulo 17. Tras incorporarme a la empresa, los ejecutivos y miembros de la junta directiva conocían mi identidad. Papá incluso me guió personalmente en el proceso. Cuando cerré mi primer contrato de 7 cifras, los altos ejecutivos que nos llevaban bien lo felicitaron. Decir que tenía un sucesor digno. Quizás viendo que mi carrera prosperaba y mi relación con Adrián se fortalecía. Lilian y Devon ya no podían quedarse de brazos cruzados. Yvonne dio el primer paso. Ese mismo día, un representante de una empresa asociada vino a nuestra oficina para una reunión. Y como líder del proyecto, tenía programada una presentación. El discurso que había preparado se cambió por una página en blanco. Por suerte ya lo había previsto y había memorizado mi discurso de antemano. Como era de esperar. No solo manipularon mi discurso. También reemplazaron la presentación de PowerPoint en la que nuestro equipo había trabajado a destajo durante una semana entera. De pie en el escenario. Vi la expresión de suficiencia de Yvonne y la preocupación disimulada de mi padre. Desde mi regreso, había estado constantemente en guardia contra Lilian e Yvonne. Así que, delante de todos, saqué una memoria USB de respaldo. Después de la reunión. Cuando volví a mirar a Yvonne, su expresión había pasado de la presunción a puro resentimiento. Al salir del baño después del trabajo, Yvonne me bloqueó el paso. Hermana, dijo. Se muerde el labio. ¿Quieres tomar algo en un bar esta noche? Tengo algo que hablar contigo. Estás libre de correo electrónico esta noche. ¿Verdad? La barra. Mattel me recorrió la espalda. Se extendió lentamente por todo mi cuerpo. En mi vida anterior, cuando Lilian e Yvonne me instaron a huir de la boda. Tiochtdum, la boda.
El lugar que Lilian había dispuesto para que me escondiera era un bar. Estuve allí unas horas antes de que me arrastraran y despertara atada en la parte trasera de un camión que se tambaleaba. Hermana. Yvonne retrocedió instintivamente al notar la expresión inquietante en mi rostro. Hermana. ¿Por qué me miras así? Dudó. Luego dijo con un puchero. Sé que no soy un verdadero Leonard. Pero siendo la hija de tu padre y tu hermana. De verdad lo veo como una bendición del cielo, hermana. Nunca quise competir contigo por nada. Mientras hablaba, Yvonne extendió la mano para agarrar la mía, pero la esquivé instintivamente. En el proceso ni siquiera la toqué. Sin embargo, de alguna manera, se tambaleó hacia atrás, hacia los escalones y cayó al suelo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que acababa de pasar. Una figura sombría salió disparada de un rincón oculto cercano. Pensé que urdiría algún plan elaborado contra mí. Pero resultó ser solo esto. Al darme cuenta de eso, suspiré para mis adentros. En aquel entonces. Había caído en esas tonterías. Levántate, dije rotundamente. El fotógrafo ya se fue. ¿O estás esperando a que te ayude a levantarte? Yvonne se quedó paralizada. No esperaba que supiera que había encargado que alguien tomara fotos. Y su expresión se transformó en una mezcla de sorpresa y vergüenza. Sin volver a mirarla, me alejé. Más tarde. Cuando cené con Adrián, le conté lo sucedido. Pensé que no me creería. Pero en cambio, mientras me servía la comida. Dijo con seguridad, no te preocupes. No importa si tomaron vídeos o fotos. No se filtrará nada. Curioso. Pregunté. ¿Cómo lo sabes? Adrián guardó silencio un momento antes de responder. Serena. Bésame y te lo cuento. Capítulo 18. Adrián tenía razón. La gente de Yvonne nunca publicó las fotos ni los vídeos que habían tomado. Pero mi padre, de alguna manera, se enteró del altercado entre Yvonne y yo en la empresa. Cuando llegué a casa esa noche, el ambiente en la sala estaba extrañamente tenso. Yvonne tenía los ojos rojos. Claramente por el llanto. El rostro de Lilian estaba sombrío. Sus labios se apretaron en una fina línea mientras permanecía en silencio. Dijo papá mientras tomaba té. Su expresión era indescifrable. Aunque fruncía el ceño pensativo. Serena ha vuelto, dijo papá. Dejó su taza de té y se puso de pie. Acompáñame al estudio. Hay algo que necesito hablar contigo. Tenía un mal presentimiento sobre lo que se avecinaba. Efectivamente. En cuanto entramos al estudio, papá fue directo al grano. Sé todo lo que pasó hoy. Parpadeé sorprendido. Papá suspiró y continuó. Es mi culpa. Con los años he sido demasiado indulgente con ellos. Yvonne se ha vuelto demasiado atrevida. Esta vez. Se atrevió a sobornar a alguien de tu equipo para que guardara su discurso en una memoria USB. ¿Quién sabe qué intentará a continuación? Por eso la suspendí temporalmente. Parpadeé. Sorprendida. Había planeado tratar con Yvonne antes de casarme con Adrián. Pero mi padre se me adelantó. ¿Qué quieres decir? El padre Keldon no me dio un codazo en la frente. ¿No lo sabías? Últimamente Yvonne se ha estado tirando a Adrián. Incluso lo invité a salir en privado varias veces. Murmuré. Adrián no me había mencionado nada de esto. Pero claro. Nunca aceptaría las insinuaciones de Yvonne. Yvonne siempre ha sido así. Papá negó con la cabeza. En aquel entonces. La descuidé. La dejaré crecer como una niña presumida. Hablará con tu tía Lilian. La enviaremos al extranjero pronto. Asentí. Lo que creas mejor. Unos días después fue el cumpleaños de Adrián. Me devané los sesos para prepararle un regalo especial e incluso planeé cocinar yo misma. Desafortunadamente era mi primera vez cocinando. Casi incendié la cocina de Adrián y a mí mismo en el proceso. Adrián. Parecía exasperado.
Me llevó al baño a lavarme. ¿Crees que no tengo remedio? Ni siquiera sé cocinar. Le hice pucheros. No, dijo Adrián, secándome la cara suavemente con una toalla. Serena. Con tener un buen cocinero en la familia es suficiente. ¿Qué tal te va con la cocina?, pregunté. ¿Qué tal si ahora te cocino? Puedes juzgar tú mismo. Vi cómo se movían sus labios. Y mi garganta se movió instintivamente. Sin darme cuenta. Me puse de puntillas y le di un beso en la boca. Nos habíamos besado muchas veces. Y Adrián. Siempre caballeroso. Siempre me había dejado tomar la iniciativa. Pero esta vez. Justo cuando me aparté, la mano de Adrián me agarró la nuca. Y entonces. La cena se retrasó casi 3 horas. Cuando finalmente me desplomé en la cama, demasiado exhausto para moverme. Adrián se fue alegremente a cocinar. Estaba medio dormido. Lo oí llamarme para cenar. Demasiado cansado para siquiera sentarme. Extendí ambas manos. Cárgame. Adrián arqueó una ceja, pero me alzó en brazos. Me llevó a la mesa del comedor. ¿Quieres que te dé de comer? ¿Por qué de repente me llené de tanta anticipación? Capítulo 19. Mi padre se empeñó en enviar a Yvonne al extranjero. Ni el llanto de Yvonne ni las súplicas de Lilian lograron hacerle cambiar de opinión. Lilian había intentado varias veces pedirme que interviniera en su favor. Pero la ignoré por completo. No patearla mientras estaba en el suelo ya era el límite de mi misericordia. ¿Ayudarla? Ni hablar. Lo que no esperaba era que Yvonne me secuestrara el día antes de su partida. Ese mediodía. Al salir del trabajo. Adrián llamó. Dijo que me esperaba en el estacionamiento subterráneo. El vestido de novia estaba casi listo. Pero aún necesitábamos ultimar algunos detalles. Distraído con mi teléfono, no noté que alguien se acercaba por detrás. Para cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde. Me presionaron con fuerza un paño sobre la nariz y la boca. Aunque reaccioné con rapidez, inhalé algo de la droga en la que estaba impregnada. Y mi visión se nubló antes de que todo se oscureciera. Pero no perdí el conocimiento por mucho tiempo. Cuando recuperé la consciencia, estaba dentro de un auto. El pánico me invadió al recordar mi vida anterior. Me había despertado atado y amordazado. Incapaz de moverme ni de pedir ayuda. La desesperación de ese momento todavía me daba escalofríos. Pero el pánico solo duró unos segundos. Enseguida me di cuenta de que estaba en el asiento trasero de un sedán. No era el camión de pesadillas de antes. Y quien conducía era Yvonne. Tenía las manos atadas. Pero mis pies estaban libres. Sin hacer ruido. Lentamente llevé mis manos apretadas a la boca y comencé a deshacerme de los nudos con los dientes. Por suerte. Yvonne era muy buena haciendo nudos. Y yo tenía la boca amordazada. A mitad de camino atando las cuerdas, el coche se detuvo de golpe. Yvonne debió notar que estaba despierto porque me sacó con fuerza. Estábamos en un camino accidentado, uno que me resultaba inquietantemente familiar. Yvonne me tiró del pelo, obligándome a mirar hacia adelante mientras gritaba. Mi querida hermana. ¿Te suena este camino? Sé que has reencarnado. Pero la última vez que te sacaron de aquí fue en un camión. ¿Recuerdas? La cara de Yvonne se retorció de locura. ¿Y qué si has vuelto? Serena. Sorpresa, yo también he reencarnado. En tu última vida. Te engañé para que te vendieran a las montañas a sufrir. Esta vez. Lo haré todo de nuevo. Al final del camino de tierra. Un viejo. Se acercaba un camión destartalado. Se tambaleaba inestablemente. ¿Por qué te quedaste con todo y yo con nada? Solo porque eres la hija biológica del padre. ¿Y solo soy una carga indeseable que él aceptó? Pero lo llamé papá durante 20 años. ¿Por qué solo te amó a ti? Con razón dicen que la codicia no tiene límites una vez que tienes algo. ¿Quieres más? Yvonne era el ejemplo perfecto.
Cuando éramos niños, mi padre se apiadó de ellos y los trajo a la villa de la familia Leonard, esperando que Yvonne pudiera ser mi compañera. Lillian trabajaba como criada en la villa. Les daba cobijo y también me hacía compañía. En aquel entonces, la empresa de mi padre acababa de salir a bolsa. Y él siempre estaba ocupado. Una noche de borrachera. Se había acostado con Lillian sin querer. Para asumir la responsabilidad. Se casaron. Yvonne se convirtió en la segunda señorita Leonard. Aunque su padre la observaba con especial atención. Él nunca le había negado nada de lo que yo tenía. Como padrastro, la había tratado con justicia. Pero la codicia es insaciable. No importaba lo que papá diera. Yvonne siempre quería más, quería a toda la familia Leonard. El camión se acercaba. Luchaba. Logré aflojar los nudos medio deshechos con los dientes e inmediatamente le pasé la cuerda al cuello a Yvonne. ¿Qué? Me pilló desprevenida. Yvonne agarró instintivamente la cuerda que le rodeaba el cuello. Pero no la solté. Por mucho que me pateara o golpeara, la apreté con todas mis fuerzas. W8. El sonido de las sirenas de la policía se hizo más fuerte. El camión que iba delante frenó bruscamente y dio marcha atrás. 2 patrullas nos adelantaron a toda velocidad, persiguiendo el vehículo que huía. Sin darme cuenta, alguien me apartó. Y lo siguiente que supe fue que estaba en los brazos de Adrián. Todo está bien. Serena. Se acabó. Yvonne. Jadeando. La policía lo despertó a bofetadas antes de esposarlo. Adrián. Recuperé el aliento y lo miré. Totalmente en serio. Acabas de acabar con mi pesadilla. Si Adrián no me hubiera detenido, podría haber matado a Yvonne. ¿Y si ella murió? Habría sido culpable de homicidio involuntario en defensa propia. En el calor del momento. No lo había pensado bien. Ahora simplemente agradecía que Adrián y la policía hubieran llegado a tiempo. Lo abracé por la cintura y dije: vamos a buscar nuestro certificado de matrimonio mañana. Todavía estoy conmocionado. Adrián me acercó más. Él quiere todo lo que tú quieras. Serena. Hará lo que tú digas. Capítulo 20. La evidencia del intento de secuestro y tráfico de Yvonne era irrefutable. A pesar de que Lillian se arrodilló ante su padre, yo también supliqué sin histeria por su hija. Él permaneció impasible. La ley decidirá su castigo. Declaró con frialdad. El corazón de Yvonne está negro de malicia. No tenerle piedad ya es el mayor gesto de bondad que puedo ofrecer. Cuando las súplicas de Lillian fracasaron, ella recurrió a la amenaza de divorcio. Para sorpresa de todos, su padre accedió sin dudarlo. Aunque salí ileso de la terrible experiencia, Adrián insistió en llevarme a un chequeo médico completo en el hospital. Cuando nos fuimos, el anochecer caía sobre la ciudad. Mientras Adrián me llevaba a casa. De repente pregunté: Adrián, ¿crees en la reencarnación? La revelación de que Yvonne afirmaba haber renacido me conmovió profundamente. Si hasta Yvonne pudiera reencarnarse. Entonces, ¿podría haberlo hecho Adrián también? Quizás. Adrián respondió, mirándome con una leve sonrisa. Serena. Una vez tuve un sueño. ¿Qué clase de sueño? Nuestro coche acababa de llegar a la entrada de la villa. Adrián se desabrochó el cinturón de seguridad y se giró para mirarme con seriedad. Soñé eso la víspera de nuestra boda. Te escapaste. Se me encogió el corazón. ¿Y entonces? Entonces te busqué tanto que empecé a pensar que nunca te encontraría. Justo cuando estaba a punto de rendirme, un rayo de sol atravesó las nubes, disipando toda la oscuridad. Y de repente, ahí estabas. Un dolor agridulce me recorrió el pecho. Me picaba la nariz y los ojos. Adrián. Pregunté en voz baja. Me desabroché el cinturón y me incliné hasta apoyar la barbilla en su pecho. Lo miré con los ojos muy abiertos. Susurré. Cuando nos casemos.
¿Me dirás cuándo te enamoraste de mí por primera vez? De acuerdo, dijo Adrián. Sus dedos me peinaron suavemente el cabello. Serena. Tenemos todo el tiempo del mundo. Te contaré cada instante en que me enamoré de ti. Epílogo. Un mes después, mientras Adrián y yo estábamos de luna de miel, nos enteramos del fatal accidente de coche de Lilian. Yvonne había sido condenada a 9 años de prisión. Los lazos comerciales entre nuestras familias eran demasiado complejos para que tu simple "no me casaré con él" impidiera la boda. Mi padre me lo había dicho antes. Hoy. Lilian intentó verme en la empresa. Estaba cruzando la calle cuando un conductor que se dio a la fuga la atropelló. Ni siquiera llegó al hospital. No mires. Adrián me quitó el teléfono y me abrazó. Serena. Una vez me preguntaste si creía en la reencarnación. Me besó la frente con ternura. Si fueras tú, lo creería. Una calidez y dulzura florecieron en mi pecho al mirarlo. Dijiste que te enamoraste de mí en la prepa. ¿En qué momento exactamente? Adrián sonrió enigmáticamente. Cuando entrecerré los ojos amenazadoramente. Finalmente cedió. Primer año. Cuando diste el discurso de bienvenida como nuevo representante estudiantil. La forma en que te ponías de pie con orgullo en tu uniforme, irradiando confianza, fue increíblemente inspirador. Y en la fiesta de Nochevieja de ese año. Cuando bailabas ballet en el escenario, parecías una estrella radiante. También hubo otras ocasiones en que nos conocimos en banquetes. Y te escondías en los rincones comiendo solo. Eras adorable. Solo quería acercarme. Y más cerca. El vuelo fue largo. Mientras dormitaba apoyado en el hombro de Adrián. Sus palabras anteriores sobre su sueño resurgieron de repente en mi mente. Esposo, murmuré somnolienta. Levanto la cabeza para mirarlo. La próxima vez que tengas una pesadilla, simplemente abrázame. Así ya no tendrás miedo. Está bien. Adrián me besó suavemente en la frente. En ese momento una profunda sensación de paz me invadió. Sabía con certeza que esto no era un sueño. Quizás el pasado lejano había sido la ilusión. Ahora que la pesadilla había quedado atrás. Con las nubes despejadas, Adrián y yo solo nos enfrentábamos a un mundo despejado. Cielos despejados por delante. El fin.